Atención, ciudadanos de España y del mundo. Hoy vamos a desvelar un escándalo político que podría sacudir los cimientos del gobierno español. Lo que estamos a punto de revelarte involucra directamente al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska, a un asesor de confianza de Pedro Sánchez, Koldo García, y una trama de corrupción que ha generado contratos millonarios en plena pandemia. ¿Estamos presenciando el principio del fin para el gobierno de Pedro Sánchez? ¿O acaso esta trama será otra de esas que el poder trata de ocultar bajo la alfombra? Quédate hasta el final porque hoy traemos toda la información que los grandes medios prefieren callar. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, Política en Primera Línea, donde te traemos las noticias más impactantes y sin censura. Aquí no nos dejamos intimidar por nadie. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, porque esto apenas comienza. El inicio del escándalo, 3.5 millones en contratos sospechosos. Este escándalo comenzó con un contrato de 3.5 millones de euros que el Ministerio del Interior adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión, una sociedad que ha estado bajo el escrutinio de la Audiencia Nacional debido a sus oscuros manejos financieros. Esta compañía, según investigaciones preliminares, pagó comisiones ilegales a cambio de beneficiarse de contratos públicos otorgados por administraciones socialistas durante la crisis sanitaria de la pandemia de COVID-19. ¿Qué es lo más preocupante de este caso? Que estos contratos no eran para cualquier cosa, sino para la adquisición de material sanitario en uno de los momentos más críticos de la pandemia. ¿Es posible que, mientras millones de personas estaban preocupadas por su salud, otros estuvieran haciendo negocios millonarios a costa del sufrimiento generalizado? Parece que sí. El vínculo entre el Ministerio del Interior y esta empresa corrupta no surgió por casualidad. Según el testimonio de José Antonio Rodríguez, alias Lenin, director general de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, fue Koldo García, asesor cercano del exministro José Luis Ábalos, quien recomendó a esta empresa para obtener el contrato millonario. Todo esto ha salido a la luz en el marco de una investigación que está llevando la Audiencia Nacional, la cual podría salpicar a varias figuras clave dentro del actual gobierno. ¿Quién es Koldo García? La conexión Ábalos y su sombra en la política española. Aquí es donde la historia se complica. Koldo García es conocido por su proximidad al núcleo duro del gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido la mano derecha de José Luis Ábalos, quien, como ya sabemos, se ha visto involucrado en más de un escándalo durante su tiempo como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No olvidemos la polémica reunión secreta que tuvo Ábalos con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, a pesar de las sanciones impuestas por la Unión Europea. Koldo García no es solo un nombre más en el entorno de Pedro Sánchez, es una pieza clave en la maquinaria política que ha mantenido al PSOE en el poder. Su participación en esta trama de corrupción lo vincula directamente a una red de empresarios que, aprovechándose del caos y la emergencia sanitaria, lograron beneficiarse de contratos públicos inflados a cambio de jugosas comisiones ilegales. Soluciones de Gestión, la empresa implicada, ha sido acusada de hacer negocios turbios con administraciones socialistas en varios niveles, lo que levanta serias dudas sobre la ética y la transparencia del gobierno. Según el testimonio de Lenin, fue Koldo García quien sugirió que se contratara a esta empresa, lo que pone de manifiesto la enorme influencia que García tenía, y quizás todavía tiene, dentro del gobierno. ¿Las implicaciones políticas, está tambaleando el gobierno de Sánchez? Con el avance de esta investigación, las preguntas comienzan a acumularse. ¿Estaba Pedro Sánchez al tanto de estos manejos? ¿Sabía José Luis Ábalos lo que estaba ocurriendo con su asesor de confianza? Y, lo más importante, ¿podría este escándalo ser el inicio de una serie de revelaciones que terminen afectando la estabilidad de su gobierno? A medida que más detalles salen a la luz, se incrementa la presión sobre figuras clave del gobierno. Desde la oposición, ya se han lanzado llamamientos a la dimisión de Fernando Grande Marlaska, y no sería descabellado que el próximo objetivo sea el propio Pedro Sánchez. Después de todo, ¿cómo puede el gobierno justificar la adjudicación de un contrato tan grande a una empresa que está siendo investigada por pagar sobornos? El Partido Popular, junto con otras fuerzas de la oposición, ha estado exigiendo explicaciones claras y contundentes. Pero no solo se trata de partidos rivales. Dentro del propio Partido Socialista, algunos sectores críticos están comenzando a manifestar su preocupación por la imagen que este escándalo está proyectando al público.
Si las investigaciones siguen avanzando y salen a la luz más pruebas que impliquen a figuras clave del entorno de Sánchez, no sería sorprendente que las facultades internas del PSOE comiencen a pedir la cabeza del presidente. La pregunta es clara: ¿cómo gestionará Pedro Sánchez este nuevo desafío? ¿Tomará medidas drásticas contra aquellos implicados, o intentará apaciguar la tormenta política que se avecina? ¿Las consecuencias? ¿Estamos ante el colapso del gobierno de Sánchez? Este escándalo ha generado una crisis política que podría tener consecuencias devastadoras para el gobierno de Pedro Sánchez. La trama de corrupción en torno a Koldo García y la empresa Soluciones de Gestión cuestiona la transparencia y la ética del gobierno durante un periodo en que la ciudadanía exigía respuestas claras y acciones eficientes frente a la crisis sanitaria. En lugar de un manejo adecuado de los recursos públicos, los ciudadanos ahora ven como altos funcionarios, aprovechándose de una de las mayores crisis que ha vivido España en las últimas décadas, pudieron haber desviado fondos a sus propios intereses. El impacto potencial es enorme. Si las investigaciones revelan más conexiones entre altos funcionarios del gobierno y esta red de corrupción, podría desatarse uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente en España. Lo que comenzó como un caso de corrupción vinculado a la adquisición de material sanitario durante la pandemia podría abrir la puerta a más investigaciones sobre otros contratos públicos otorgados durante el mismo periodo. Esto podría involucrar no solo al Ministerio del Interior, sino también a otros ministerios y agencias públicas. Además, el impacto electoral de este escándalo podría ser devastador para el PSOE. Si los votantes perciben que el gobierno de Pedro Sánchez estuvo involucrado en actos de corrupción en un momento tan crítico, la confianza en el partido podría desplomarse drásticamente. Esto abriría el camino para que partidos de la oposición, como el Partido Popular y Vox, capitalicen el descontento popular, presentándose como las fuerzas políticas que ofrecen un gobierno transparente y honesto en contraste con la imagen que proyecta ahora el gobierno actual. ¿Qué hará el PSOE ante la creciente presión? Hasta ahora, los sectores internos del PSOE han guardado silencio o han intentado minimizar el impacto del escándalo. Sin embargo, si continúan saliendo a la luz pruebas que involucren a Koldo García y otras figuras cercanas a Pedro Sánchez, será inevitable que las voces críticas dentro del propio partido comiencen a pedir acciones contundentes. Es probable que se exija una investigación interna más profunda y que se planteen dimisiones para intentar salvar la reputación del partido antes de que se acerquen nuevas elecciones. El futuro de Pedro Sánchez está, por tanto, bajo una enorme incertidumbre. Si las investigaciones logran establecer vínculos directos entre su gobierno y las redes de corrupción, su liderazgo podría verse gravemente comprometido. De hecho, algunos analistas políticos ya están sugiriendo que el PSOE podría sufrir una fractura interna si las investigaciones no se gestionan de manera eficaz y si no se toman medidas inmediatas para depurar responsabilidades dentro del gobierno. La oposición se prepara para aprovechar el momento. Por otro lado, la oposición ha comenzado a ganar terreno. Tanto el Partido Popular como Vox están utilizando este escándalo como una herramienta para reforzar su narrativa sobre la corrupción en el gobierno socialista. Se presentan como la alternativa honesta y transparente que España necesita para salir de la crisis y recuperar la confianza en sus instituciones. De hecho, es posible que el escándalo les permita aumentar su presencia en el Parlamento, lo que podría traducirse en un importante aumento de sus votos en las próximas elecciones. ¿Habrá elecciones anticipadas? Es una pregunta que cada vez más analistas políticos están considerando. Si el gobierno sigue bajo esta intensa presión y no logra contener los daños de este escándalo, la opción de convocar elecciones anticipadas podría volverse inevitable. En ese caso, el PSOE llegaría a las urnas en una posición extremadamente vulnerable, con una oposición fortalecida y un electorado cada vez más desconfiado. El impacto internacional y las relaciones con la Unión Europea. No solo el panorama nacional está en juego. A nivel internacional, este escándalo también podría afectar la imagen de España ante sus socios europeos. En un momento en que la Unión Europea ha estado monitoreando el uso de los fondos de recuperación post-pandemia, cualquier indicio de corrupción en la gestión de esos fondos podría generar serios problemas. España podría enfrentarse a sanciones o, al menos, a una supervisión mucho más estricta por parte de Bruselas en los próximos años. Esto no solo sería un golpe para la reputación del gobierno de Sánchez, sino que también podría dificultar la recuperación económica del país. Conclusión: un panorama incierto para el gobierno de Pedro Sánchez. En resumen, este escándalo tiene el potencial de desestabilizar no solo al gobierno de Pedro Sánchez, sino también de cambiar el curso de la política española.
Las decisiones que tome el gobierno en las próximas semanas serán fundamentales para determinar si podrán sobrevivir políticamente a esta crisis o si estarán condenados a una derrota electoral y a una pérdida de confianza por parte del público. Este caso no solo cuestiona la ética de la gestión de los recursos públicos durante la pandemia, sino que también pone en evidencia las complejas relaciones de poder dentro del actual gobierno y cómo se tomaron decisiones en uno de los momentos más difíciles para España. Con esto llegamos al final de nuestro análisis. No olvides suscribirte a Política en Primera Línea para estar al tanto de todos los escándalos políticos que los medios convencionales no quieren que veas. Nos vemos en el próximo vídeo.